Bueno, bienvenidos a una nueva clase del curso de nivelación. Hoy vamos a seguir un poco con polinomios y vamos a definir lo que es la raíz de un polinomio, ¿sí? La raíz de un polinomio va a ser el valor numérico que tome el polinomio en C y nos da 0, ¿sí? Si yo tomo el valor numérico de un polinomio cualquiera y lo calculo en un cierto valor y en ese cierto valor el polinomio da 0, o sea, ¿qué era el valor numérico? ¿Se acuerdan? Que era reemplazar el valor dentro de las x del polinomio. Si yo hacía esa cuenta y me daba 0, ¿sí? Me da 0, ese número se considera una raíz del polinomio, ¿sí? Otra forma de pensarlo es si uno escribe el polinomio, lo iguala a 0 y considera esa ecuación. Entonces, esas raíces van a ser soluciones de esa ecuación, ¿sí? Obviamente, para resolver ese tipo de ecuación, uno puede utilizar las herramientas que vimos en la segunda unidad donde vimos ecuaciones. Una raíz, o sea, uno puede pensar que una raíz, un polinomio se puede escribir como el producto de x menos el número que es la raíz por otro polinomio que tiene el grado más chico en 1. Por ejemplo, si yo tengo un polinomio de grado 5 y yo digo que 3 es raíz de ese polinomio de grado 5, lo voy a poder escribir el polinomio de grado 5 como x menos 3 por un polinomio de grado 4, para que cuando yo sume los grados del 4 y el del 1, me da el grado del polinomio p. ¿Sí? Bueno, este polinomio c de x que está escrito ahí, ¿sí? Que está escrito acá en el Beamer, ese polinomio se puede obtener haciendo la división. Si nosotros hacemos la división del polinomio p por el polinomio x menos c, podemos obtener el c de x. Esto siempre y cuando c sea una raíz del polinomio, ¿sí? Una forma de hacerlo, en vez de hacer toda esa división gigante que hemos visto en la clase anterior, podemos utilizar el método Ruffini, ¿sí? Porque fíjense que x menos c es un polinomio mónico de grado 1, entonces nos permite utilizar Ruffini para hacer la división. Bien, ¿qué podemos decir de qué es la multiplicidad de una raíz? La multiplicidad de una raíz es la cantidad de veces que va a estar esa raíz en el polinomio. Por eso, fíjense acá abajo, podemos escribir el polinomio como x menos esa raíz elevado a la cantidad de veces que se repite, ¿sí? Por un polinomio donde ese número c no es raíz del polinomio, ¿sí? Fíjense que acá nos dice que q en c no nos da 0, ¿sí? Que no es raíz de ese polinomio q, ¿sí? Bien, esto es la definición de raíz y la definición de multiplicidad. Ahora vamos a ver unos ejemplos. Bien, veamos este ejemplo. Tenemos un polinomio y ahí tenemos las definiciones de raíz y de la multiplicidad y el tema de cómo se puede escribir un polinomio cuando tiene raíces. En este caso, veamos este polinomio, 6x cubo más 2x a la sexta menos x a la séptima. Claramente uno puede ver que en este polinomio, si yo reemplazo el valor 0, ¿sí? Si yo calculo p en el valor 0, ¿qué me va a estar dando? Me va a estar dando 6 por 0 al cubo, más 2 por 0 a la sexta, menos 0 a la séptima, y esto claramente nos va a dar 0, ¿sí? Bien, entonces sabemos que el 0 es una raíz del polinomio, ¿sí? Pero bueno, fíjense que uno, en este caso, puede ver que puede sacar factor común x elevado a un cierto grado. ¿Qué grado va a ser ese? El cubo. ¿Por qué? Porque es la potencia más chica de la x. Entonces vamos a poder sacar x cubo como factor común, quedándonos el siguiente polinomio, ¿sí? Ahora fíjense que al tener escrito el polinomio así, lo tengo escrito como está acá arriba, ¿sí? Lo tengo escrito como p
por x menos algo por c de x. Fíjense, claramente con mi raíz es 0, cuando yo escribo x menos 0, esto me da x. O sea que esto que está acá es el polinomio mónico x menos 0 y está elevado al cubo, ¿sí? Entonces, lo que nos está pasando es que tenemos ahora escrito el polinomio de esta forma. Como el polinomio es x menos 0 al cubo por un polinomio más, podemos ver que el orden de multiplicidad de la raíz 0, ¿sí? X igual a 0 es raíz, y vamos a decir que es raíz triple o de orden 3. ¿Por qué? Porque está elevado al cubo, ¿sí? Y fíjense el detalle, fíjense que acá me dice que Q en C no puede ser 0, o sea, que este polinomio que yo estoy teniendo acá, este, no puede dar 0 en 0. Y bueno, verifiquemos que esto sea cierto. Hacemos Q en 0 y esto me va a dar 6 más 2 por 0 al cubo menos, le puse un más, menos 0 a la cuarta. Esto me va a dar 6, ¿sí? Claramente no es 0, entonces verifica esto que tenemos escrito arriba, ¿sí? Tenemos que el polinomio P tiene una raíz, que es la raíz 0, y que tiene un orden de multiplicidad 3 o una raíz triple en 0. Esta forma nos va a permitir escribir, o sea, esto de las raíces, nos va a permitir escribir a un polinomio como producto de sus raíces, ¿sí? Esto lo que nos va nos va a permitir hacer es justamente escribir el polinomio en una forma que vamos a llamar forma factorizada, ¿sí? Como producto de sus raíces. Bueno, si uno ya tiene escrito un polinomio en forma factorizada, uno puede conocer sus raíces, ¿sí? O sea, si uno tiene un polinomio en forma de producto de raíces, por ejemplo, si yo tengo algo escrito de esta manera, voy a poder conocer sus raíces. ¿Por qué? Porque ¿cómo hago yo para encontrar las raíces si lo tengo escrito así? Como bien dijimos en la definición, uno puede pensar que el polinomio, para poder conocer sus raíces, lo podemos pensar como una ecuación. Si yo puedo escribir este polinomio de esta manera, como una ecuación igualada a 0, y la resuelvo, fíjense que tengo un producto de 3 números, bueno, 4 contando el 2, es un producto de números que es igual a 0. Entonces nosotros sabemos que esto va a ocurrir si, solo si, cada uno de estos números, x igual a 2 es 0, x menos 3 al cubo es 0, o x más 3 es 0, ¿sí? Al 2 obviamente no lo vamos a igualar a 0 porque el 2 es 2. Entonces, tengo esto, ¿sí? Ahora yo puedo decir, despejando de cada uno de estos, que x es igual a 2. Si yo tengo un número elevado al cubo que me da 0, obviamente ese número elevado al cubo tiene que ser 0. O sea que x tiene que ser 3. Y acá tengo x, bueno, x más 3, que directamente lo podemos despejar. Y obtenemos que x es menos 3. Entonces ahora tenemos que x igual a 2, x igual a 3 y x igual a menos 3 son las 3 raíces de mi polinomio, ¿sí? Porque lo pudimos escribir como, o sea, porque igualándolo a 0 obtuvimos los valores donde el polinomio se hace 0. Entonces, cada una de esas son mis raíces del polinomio. Ahora, ¿qué vamos a decir? Como ya vimos, ya tenemos la forma factorizada, tenemos a la potencia a la que está elevada, podemos saber su orden de multiplicidad, ¿sí? Acuérdense que la potencia a la que está elevada cada monomio nos va a decir, cada monomio no, a la que está elevado cada polinomio mónico, nos va a decir
el orden de multiplicidad. Entonces fíjense, x menos 2 está elevado a la 1. Eso significa que la raíz x igual a 2 es una raíz simple o de orden 1. O sea, x igual a 2 es una raíz simple o de orden 1. ¿Sí? Lo mismo pasa con x igual a menos 3. Es una raíz simple o de orden 1. ¿Por qué? Porque está elevado a la 1 x más 3 acá, ¿sí? X más 3 está elevado a la 1 y x menos 2 está elevado a la 1. ¿Qué nos pasa con x igual a 3? X igual a 3 está elevado al cubo, ¿sí? Acuérdense que esto de las raíces se cambiaba el signo, ¿no? Era x menos la raíz. Entonces, x menos 3 está elevado al cubo. Por lo tanto, x igual a 3 es una raíz triple o de orden 3. ¿Sí? Esto nos va a permitir, esto es lo que nos permite la forma factorizada. Nosotros, por lo general, vamos a tener un polinomio que no va a estar escrita en forma factorizada y nosotros vamos a querer llegar a la forma factorizada. Ahora, siempre voy a poder escribir un polinomio como producto de mónicos de grado 1, ¿sí? Elevado a distintas potencias. Bueno, la respuesta es que no. No siempre voy a poder escribir un polinomio de esta manera. ¿Por qué? Por ejemplo, veamos el caso. Si yo tengo el polinomio q de x igual a 3x cuadrado más 5. ¿Sí? Ese polinomio no va a tener raíces reales. ¿Por qué? Intentemos resolverlo. Si yo tengo 3x cuadrado más 5 y lo igual a 0, me queda 3x cuadrado igual a menos 5, x cuadrado igual a menos 5 tercios, y acá llegamos a un absurdo. ¿Por qué? Porque de un lado tengo x cuadrado, que sabemos que es un número positivo, ¿sí? Porque cualquier número elevado al cuadrado nos va a dar positivo, no importa si ese número es positivo o no. Y del otro lado tengo un número negativo. Entonces acá llegamos a un absurdo. Esto no tiene forma de resolverse, ¿sí? Otra forma de verlo es, si uno pasa la raíz de un número negativo no se puede calcular. Por lo tanto, esto no es posible, ¿sí? Acuérdense que acá va un valor absoluto. Esto no se puede resolver, ¿sí? Entonces, no tiene solución real. Por lo tanto, no voy a encontrar ninguna raíz porque estamos diciendo que no tiene raíces reales. Luego, ese polinomio ya está factorizado, ¿sí? Porque no tiene producto de raíces reales. ¿Estamos? Este es el caso de un polinomio que no se puede factorizar, o sea, no se puede escribir como polinomios mónicos, producto de mónicos. ¿Qué va a pasar? ¿Es la única forma? No, acuérdense que cuando nosotros resolvíamos ecuaciones cuadráticas, ¿sí? Cuando resolvíamos, no sé, vamos a llamar acá r de x, imagínense si yo tuviera 3x cuadrado más x más 6, ¿sí? Este polinomio es un polinomio que uno puede intentar resolver utilizando Bhaskara, ¿sí? O sea, puede intentar buscar sus raíces utilizando Bhaskara. Eso es lo que les decía yo hoy al principio, que uno puede intentar resolver estas ecuaciones que quedan con los métodos anteriores que ya vimos. Bueno, entonces acá ¿qué hacía? Buscábamos el discriminante. El discriminante era b cuadrado menos 4ac. Entonces fíjense que en este caso va a ser b cuadrado es 1 menos 4 por 3 por 6. Esto claramente, fíjense que este número es muy grande, me va a dar menor que 0. Por lo tanto, ¿sí?
Por lo tanto, este polinomio no tiene raíces reales. Eso lo habíamos visto cuando veíamos ecuaciones de segundo orden. Veíamos que si el discriminante era menor que 0, no tiene raíces reales. Por lo tanto, el polinomio R ya está factorizado. No se lo puede achicar más. No se lo puede escribir como producto de polinomios mónicos. Hasta ahora veníamos viendo, digamos, cómo resolver polinomios relativamente sencillos o cuando ya teníamos en forma factorizada. Pero ¿qué pasa si yo tengo un polinomio, ¿sí? En este caso un polinomio de grado 4, y me dan la información de que yo conozco una de las raíces? ¿Sí? Bien, si yo sé que menos 1 es raíz, claramente lo que va a estar pasando acá, que cuando yo evalúe P en menos 1, me va a dar 0. ¿Sí? Esa es la información que me están dando. ¿Sí? Si esa es la información que me están dando y que es raíz, ¿cómo podía escribir el polinomio? ¿Sí? Si eso ocurre, yo sé que el polinomio x lo voy a poder escribir como x más 1 por un, vamos a llamarlo en vez de q, vamos a llamarlo c de x. ¿Sí? O sea, ¿por qué dice x más 1? Porque fíjense que c es menos 1. Entonces cuando yo escriba x menos c, me va a quedar x menos 1. Por eso me queda acá un x más 1. Bueno, entonces yo sé que puedo escribir el polinomio de esa manera. ¿Por qué lo sé? Porque menos 1 me dijeron que es raíz. Entonces, si es raíz, se puede escribir de esta manera. ¿Sí? Entonces, acuérdense que para poder, si yo tengo escrito de esta manera, ¿se acuerdan cuando teníamos división de polinomios? Nosotros decíamos que hacíamos q de x por c de x más el resto de x. ¿Sí? Entonces, fíjense que en este caso, el r para nosotros va a ser 0. ¿Sí? Y eso habíamos dicho que cuando un polinomio tiene, cuando yo hago una división de polinomios y el polinomio tiene resto 0, significa que es divisible. O sea que si yo hago la división del polinomio p por el polinomio x más 1, voy a obtener el c de x con resto y el resto me va a dar 0. Bien, nosotros teníamos un método muy interesante que utilizábamos para dividir un polinomio, en este caso p de x, por un polinomio mónico de grado 1, que era el método de Ruffini. Entonces lo que vamos a hacer acá es aplicar Ruffini para poder dividir p por x más 1 y obtener ese polinomio c de x que está escrito acá en la ecuación. ¿Sí? Bien. Entonces vamos a escribir el polinomio p, que me va a dar en Ruffini 4, grado 3, grado 2, grado 1 y el independiente. ¿Sí? Fíjense que este es un polinomio que ya está completito y ordenado, así que no tenemos que hacer ninguna de las dos cosas. ¿Qué vamos a hacer acá? Fíjense, como dice x más 1 el polinomio, ¿se acuerdan acá? ¿Sí? Como dice x más 1, ¿se acuerdan que lo que teníamos que hacer era cambiarle el signo? ¿Sí? Le cambiamos el signo. Bueno, fíjense justamente que es la raíz, ¿no? Si x es menos 1, entonces acá va el menos 1 de la raíz. Bien, entonces bajo el 2, calculo, hago la cuenta de Ruffini, esto me va a dar menos 5, acá me va a dar 5, me va a dar menos 4, acá me va a dar 4, menos, esto me va a dar 3, menos 3, 0. Fíjense que el resto, ¿sí? ¿Se acuerdan? Si se acuerdan lo que habíamos visto en la clase pasada, este era el resto, que es lo que yo les decía, que el resto me va a dar 0. Y este que está acá, vamos a ponerlo con otro color, este que está acá es el cociente. ¿Sí? Y se acuerdan que cuando yo tenía, como era un mónico de grado 1, este polinomio nuevo, el cociente, tiene un grado menos. ¿Sí? Entonces, fíjense, p de x lo voy a poder escribir como x más 1 por el polinomio 2, era de grado 4, así que va a ser de grado 3, menos 5, lo voy a poner acá al costadito, porque ahora vamos a seguir haciendo una cuentita. Lo voy a poner por acá. P de x es, entonces decíamos, x más 1
por 2x al cubo menos 5x cuadrado menos 4x más 3. Fíjense que ahí pude escribir el polinomio como una de sus raíces por otro polinomio. ¿Qué pasa? Esa raíz que me están dando puede tener un orden de multiplicidad más grande que 1. Entonces lo que voy a hacer es seguir dividiendo, ¿sí? Voy a seguir aplicando Ruffini en el polinomio cociente ahora, en este que está acá. En este polinomio voy a aplicar Ruffini. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a borrar la palabra cociente de acá abajo y voy a continuar haciendo Ruffini. Vamos a hacerlo más chiquito esto. Fíjense. Vuelvo a poner el menos 1 y bajo. Acá puede pasar que no sea raíz, pero hay que seguir probando. Uno tiene que ver si ese menos 1 es raíz múltiple o no. Si está varias veces en el polinomio P o no. Entonces bajo el 2, me queda menos 2, acá me va a quedar menos 7, acá me va a quedar 7, menos 4 me va a quedar 3, menos 3 me volvió a dar 0. Eso que me está diciendo, que vuelve a ser raíz. Entonces, este polinomio, podemos hacer un paso más y ahora escribirlo como x más 1 al cuadrado, porque fíjense que tengo dos veces el resto 0, o sea que es una raíz doble o de multiplicidad 2, o de orden de multiplicidad 2, y el polinomio que me está quedando, el cociente, va a ser 2x cuadrado menos 7x más 3. ¿Estamos hasta ahí? ¿Qué puede pasar ahora? Puede pasar que el menos 1 vuelva a ser raíz. Entonces vuelvo a hacer Ruffini, ¿sí? Esto me facilita las cosas a la hora de dividir. Entonces vuelvo a hacer Ruffini con el menos 1. Bajo el 2, me queda menos 2. Ahora me va a quedar menos 9. 9, y bueno, acá me da 9 más 3, me va a dar 12 si no me equivoco. Y el 12 no es 0. Por lo tanto, ya no es raíz de mi polinomio cociente final, digamos, este que está acá. Ya, si lo llamamos c de x, este c de x, ¿sí? C en menos 1 ya no da 0, ¿sí? ¿Por qué? Porque no es factor. Fíjense, si yo calculo c en menos 1, me va a dar 2 a la menos 1 al cuadrado, menos 7 por menos 1, más 3. Esto me va a dar 2 más 7 más 3, y bueno, esto claramente es una suma de 3 números, no me va a dar 0. Esto me da 12, ¿sí? Distinto de 0. ¿Está? Bueno, ya acá estamos viendo algo que vamos a ver más adelante, pero lo vamos a dejar ahí. No vamos a comentar mucho. ¿Sí? Bueno, fíjense ahí. ¿Qué pasó? Tengo P, que ya es x más 1 al cuadrado por otro polinomio de grado 2. Lo bueno es que nosotros ya sabemos cómo resolver polinomios o ecuaciones de segundo grado, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es buscar las raíces, si es que tiene, el polinomio 2x cuadrado menos 7x más 3. Entonces agarramos el polinomio 2x cuadrado menos 7x más 3, ¿sí? Y lo vamos a intentar resolver utilizando lo que ya sabemos. Este método que utilizamos para resolver las ecuaciones cuadráticas. ¿Qué va a ser? Hacemos el discriminante, b cuadrado menos 4ac. Esto me nos va a dar menos 7 al cuadrado menos 4 por 2 por 3. Esto nos va a dar 49 menos 2 por 4, 8 por 3, 24, ¿no es cierto? Y 49 menos 24, esto es 25, si no me equivoco. 4 y 5, 9. Sí, perfecto. ¿Está? Bien.
Entonces, como esto me da mayor que 0, tiene 2 raíces reales. ¿Sí? Y ahí se van a dar cuenta por qué, creo que también lo llamábamos raíces cuando decimos. Ahí van a dar cuenta por qué le decíamos raíces a las soluciones, ¿no?, que teníamos en las cuadráticas. Bueno, entonces lo que vamos a hacer ahora es calcular esas dos raíces. X igual a menos b más la raíz de b cuadrado menos 4ac sobre 2a. Esta era una y la otra era la misma, pero con signo menos. Entonces fíjense que me va a dar x igual a menos 7, me da 7, más la raíz de 25 sobre 2 por 2, 4. O sea que esto es 7 más 5 sobre 4. 7 más 5 son 12 cuartos, o sea 3. Y x es igual a 7 de nuevo, ahora menos la raíz de 25 sobre 4, que es 7 menos 5 sobre 4. 7 menos 5 es 2. 2 sobre 4 es 1 medio. ¿Sí? Bueno, entonces ya tengo mis dos raíces. Mis dos raíces extras, digamos. Bien, entonces vamos a escribir de forma factorizada a mi polinomio. Primero vamos a escribir de forma factorizada este polinomio. Este que está acá. 2x cuadrado menos 7x más 3. ¿Sí? Este polinomio lo puedo escribir como x menos 3 por x menos 1 medio. Pero hay un detalle que va a ser importantísimo. Ustedes fíjense que estoy multiplicando dos polinomios mónicos. ¿Qué era eso? Eran dos polinomios con coeficiente principal 1. Si yo hago toda la distributiva, me va a quedar el mismo polinomio que está al lado, bueno, en realidad parecido, porque no me va a quedar igual. Ese es el detalle. ¿Por qué? Porque cuando multiplique, el coeficiente principal me va a dar 1, porque no tengo nada en los coeficientes principales de los dos mónicos. O sea, tengo un 1. Entonces no me va a dar distinto, no me va a dar el 2 que necesito allá adelante. Entonces sí o sí tengo que multiplicarlo por el 2, por el coeficiente principal del polinomio inicial. Si no, esto no me va a dar nunca el mismo polinomio. Eso es un detalle importantísimo que no se nos puede pasar, que tiene que estar. Fíjense que cuando nosotros hicimos hoy el polinomio factorizado, ¿sí?, si recuerdan, hoy cuando escribimos el polinomio factorizado, que creo que está por acá arriba, acá, fíjense que tenía un 2 ese número. ¿Sí? Ese 2 es importante porque eso va a determinar cuál es el coeficiente principal que tenga el polinomio. ¿Sí? Bien. Entonces, listo, ya tengo escrito este polinomio. Entonces, ¿cómo voy a poder escribir al final el polinomio original, el que teníamos de grado 4? Bueno, lo vamos a poder escribir como x más 1 al cuadrado por, y este polinomio, ustedes se acuerdan que lo teníamos escrito así, ¿no es cierto? Bien, entonces ahora vamos a poder escribir x más 1 al cuadrado por 2 por x menos 3 por x menos 1 medio. Y si uno lo escribe más bonito, lo puede ordenar de esta manera y no me va a entrar menos 1 medio. Ahí está. ¿Sí? Fíjense que me quedó que el menos 1 es orden de multiplicidad, tiene orden de multiplicidad 2, el 3 tiene orden de multiplicidad 1 y el menos 1 medio, el 1 medio, perdón, tiene orden de multiplicidad 1. Y fíjense algo que yo no sé si se los dije ya, pero fíjense que vamos a poder decir que un polinomio de orden 4, ¿sí?, de grado 4, como en este caso, va a tener 4 raíces. Fíjense que tengo el menos 1, que es raíz doble, el 3, que es raíz simple, y el 1 medio, que es raíz simple. O sea, tengo una doble más 2 simples, son 4 raíces en total. ¿Sí? Este es un método para poder factorizar un polinomio. Vemos ahora un nuevo tipo de problema que nos podemos encontrar.
Me piden en este caso que encontremos un polinomio de grado mínimo con coeficientes reales que tenga como raíz simple al 2 y doble al menos 5. Entonces, ¿qué es esto de polinomio mínimo, de grado mínimo? Bueno, la idea es la siguiente. Si yo quiero que mi polinomio p de x tenga a 2 como raíz, va a tener esto como factor. Y si tiene al menos 5 como raíz, va a tener esto como factor. ¿Sí? Pero fíjense, ahí me piden que sea el 2 raíz simple, o sea que ya está, pero el 5 raíz doble. Entonces lo ponemos al cuadrado. Claramente, este va a ser el grado mínimo que me están pidiendo para que mi polinomio cumpla las condiciones. ¿Por qué? Porque fíjense que me pida que tenga 3 raíces. Si yo me dicen un polinomio que tiene esas 2 raíces, una simple y una doble. Puede tener más raíces, pero si tiene más raíces, el grado del polinomio, acuérdense que la cantidad de raíces que tenga un polinomio va a ser su grado. Si me pide más raíces, si yo le sigo agregando raíces, aumenta su grado. Entonces, 3, que es justamente la cantidad de raíces que tiene este polinomio en particular, es el grado mínimo que me están pidiendo. Pero claro, fíjense que es un polinomio mónico porque no tiene ningún coeficiente distinto de 1. ¿Sí? Si yo le agrego acá a, que es el coeficiente principal, acuérdense, cuando hacíamos la factorización, el coeficiente principal va adelante. Ese coeficiente principal claramente no va a tener que ser 0 y va a tener que pertenecer a los reales. ¿Sí? Entonces, bueno, si yo miro ahí, ese va a ser mi polinomio, o mis polinomios, porque en realidad al pensar que A es un número real distinto de 0, tengo infinitas posibilidades. Yo puedo ir reemplazando A por cualquier cosa que a mí se me ocurra y voy a tener distintos polinomios que tengan esas raíces. Entonces lo que voy a decir, por ejemplo, si yo tomo P1 igual a, no sé, 3, este es uno de los polinomios que cumple la condición de grado mínimo y que tiene esas raíces. Y si me ocurre, por ejemplo, no sé, le pongo pi. Este es otro polinomio en las mismas condiciones del que me están pidiendo. Por lo tanto, no hay un único polinomio en esas condiciones. En este caso, como vemos, como A pertenece a los reales, tengo infinitas posibilidades. ¿Qué pasa si a mí, aparte de esta condición que me están diciendo ahora, me dicen, bueno, pero P en 0 tiene que valer, no sé, 50? Me dan una condición extra. ¿Sí? Me dicen que tenga grado mínimo, que tenga a 2 como raíz simple y a menos 5 como raíz doble, pero me agregan la condición de que, vamos a poner acá además, ¿sí? Me agregan que P en 0 vale 5. Entonces lo que voy a tener que hacer es buscar entre los infinitos polinomios el polinomio que en 0 valga 50. ¿Cómo voy a hacer eso? Bueno, muy sencillo. Yo sé que el polinomio en 0 tiene que valer 50. Entonces lo que hago es calcular el polinomio en 0. Fíjense, tengo a por 0 menos 2 por 0 más 5 al cuadrado. O sea que esto va a ser menos 2a por 25. O sea que esto va a dar menos 50a. ¿Sí? Fíjense que yo reemplacé y me da 50a, menos 50a. Y claramente yo esto lo tengo que igualar ¿a quién? A 50, porque es lo que me están pidiendo. Entonces lo que tengo que hacer es igualar. Menos 50a lo igualo a 50. Entonces, ahí claramente, vamos a ponerlo acá abajo. Me queda que a va a valer 50 sobre menos 50, o sea que a vale menos 1. ¿Sí? Si mi coeficiente vale menos 1, estoy encontrando el único polinomio de toda la colección de polinomios que cumplen las condiciones iniciales que P en 0 valga 50. O sea que mi polinomio P de x igual a menos x menos 2 por x más 5 al cuadrado. Este polinomio cumple las condiciones. Este menos me quedó muy abajo. Este polinomio cumple las condiciones iniciales, es grado mínimo tal que 2 es raíz y menos 5 raíz doble, y aparte cuando yo reemplace el 0
me va a dar 50. Esta va a ser mi solución de un problema de estas características, ¿sí? Veamos otro ejemplo de un polinomio para calcular sus raíces. Esto ya lo habíamos visto cuando vimos ecuaciones cuadráticas y habíamos visto estas que habíamos llamado bicuadráticas, ¿sí? O sea, estos polinomios que van a ser de la forma ax cuarta más bx cuadrado más c, ¿sí? Siempre con el coeficiente principal distinta de 0, si no, no funciona. Y obviamente a, b y c en los reales. Habíamos visto una forma de resolverlos, ¿sí? Que era con una sustitución. Bueno, acá vamos a hacer exactamente lo mismo, pero vamos a agregarle todo esto que estuvimos viendo de polinomios. Esto de escribirlo como producto de sus raíces. Para ver finalmente cómo se puede factorizar este polinomio en particular, pero bueno, como para que ustedes vean un ejemplo más de una factorización de polinomios. Vamos a empezar a resolverlo. Tenemos un polinomio de esta forma, que sabíamos que podíamos aplicar la resolución de una cuadrática, pero utilizando un cambio de variables, ¿sí? Fíjense, nosotros tenemos x cuarta menos x cuadrado menos 2, entonces vamos a decir que a mí me gusta usar la t. Consideramos a t igual a x cuadrado, ¿sí? Ese cambio, mismo cambio que habíamos visto cuando vimos cuadráticas, y lo que vamos a hacer es decir, bueno, p de t ahora va a ser t a la cuarta menos t cuadrado menos 2. ¿Por qué? Porque claramente si t es x cuadrado, esto va a pasar que t cuadrado va a ser x a la cuarta. Entonces reemplazamos x a la cuarta y x cuadrado por t, perdón, acá me equivoqué, t cuarta le puse, es t cuadrado y t. Pues copié el mismo polinomio, me equivoqué, ¿sí? Bueno, es t cuadrado menos t menos 2, ¿sí? Eso es, si no, no tenía mucho sentido que cambiara la letra y me quedara el mismo polinomio. Bueno, me va a quedar un polinomio con un grado, 2 grados más bajo, o sea, y me va a quedar un polinomio que yo puedo resolver utilizando lo que sabemos ya de ecuaciones cuadráticas. O sea, vamos a calcular el discriminante. Me va a quedar, bueno, como siempre, b cuadrado menos 4ac. Esto va a ser b, en este caso va a ser menos 1, así que es menos 1 al cuadrado, menos 4 por a por c, así que va a dar 1 más 8, 9, que es mayor que 0, entonces tiene raíces reales. ¿Cuántas? Tiene 2 raíces reales, ¿sí? Bien, entonces lo que vamos a decir es lo siguiente, que vamos a calcularlas. T es igual a, como siempre, b menos b más la raíz de b cuadrado menos 4ac sobre 2a, ¿sí? Y la otra es menos b menos la raíz de b cuadrado menos 4ac. Esto ya lo copié varias veces, pero bueno, seguimos escribiéndolo. Entonces me queda t igual, en este caso era t, p era menos 1, así que esto me va a dar 1 más la raíz de 9 sobre 2. Y este va a ser 1 menos la raíz de 9 sobre 2. Esto me va a dar t igual 1 más 9, 1 más 3, digo, sobre 2. O sea que esto es 4 dividido 2. O sea que esto es 2. O sea que t es 2. Y acá me queda t igual a 1 menos 3 sobre 2. O sea, menos 2 sobre 2. O sea que t es menos 1. Entonces ahí tengo mis dos raíces iniciales de t. Ok, entonces, ¿qué voy a poder decir de mi polinomio que está escrito en t? Mi polinomio de t. Voy a poder decir que mi polinomio de t se puede escribir como t menos 2 por t más 1. ¿Sí? Fíjense que no tiene coeficiente principal, o sea, el coeficiente principal de este polinomio es 1. ¿Sí? Por lo tanto, voy a
dejar así como está, porque el coeficiente principal es 1, entonces no voy a poner ninguna A adelante, voy a poner el 1, digamos. Así que ahí está. Bueno, entonces ya tengo factorizado en t, pero yo tenía un polinomio en x, no tenía un polinomio en t, tenía uno en x. Entonces lo que voy a hacer es volver para atrás, o sea, donde está la t, ¿sí? Donde está la t, lo que voy a hacer es reemplazar esto ahora. Antes hacía el proceso inverso, donde estaba la x cuadrado ponía una t, donde estaba la x cuarta ponía una t cuadrado. Ahora lo que voy a hacer es al revés. Donde está la t, voy a poner un x cuadrado. Entonces acá vamos a hacer lo siguiente. Si solo si, p de x va a ser, dale con ponerle t, va a ser x cuadrado menos 2 por x cuadrado más 1. ¿Sí? Ok, entonces ahora me quedaron dos polinomios, ¿sí? Que están multiplicando, que puedo resolver por separado. ¿Por qué? Porque nosotros, ¿cómo hacíamos para resolver las raíces de un polinomio? Agarrábamos el polinomio, ¿sí? Que ya está factorizado en este caso, o sea, tiene una factorización, no está factorizado del todo, pero ya tiene una factorización. Entonces puedo escribir esto y puedo decir entonces que sí, solo sí, x cuadrado menos 2 es 0, o x cuadrado más 1 es 0. Los paréntesis los estoy poniendo, pero no es necesario que lo pongan los paréntesis. Bien. Entonces tengo estas dos cosas. Tengo que x cuadrado menos 2 es 0 o x cuadrado más 1 es 0. Entonces vengo acá y digo x cuadrado menos 2 es 0 ¿cuándo? Fíjense que tengo una diferencia de cuadrados acá. Puedo escribir x menos la raíz de 2 por x más la raíz de 2. De esta manera, esto que está acá me va a quedar que esto es 0 o que esto es 0. O sea que x es raíz de 2 o x es menos raíz de 2. Bien, ya tengo una raíz, otra raíz. ¿Sí? Son dos raíces y ahí ya termino. ¿Por qué? Porque tengo un polinomio, fíjense que este polinomio es de grado 2. Así que tiene dos raíces. Listo, ya está, no hay ninguna raíz más para buscar. Vamos a ver ahora lo otro. O sea, vamos a ver acá x cuadrado más 1 igual a 0. ¿Qué pasa acá? No puedo hacer diferencia de cuadrados porque no es una diferencia, no es una resta. Así que acá no se puede hacer el mismo método. Pero si se fijan, esto ya nos pasó en un caso anterior. Nos quedó la raíz de un número negativo, que esto es un absurdo, o ya directamente el absurdo había saltado acá, que tengo una igualdad entre un número positivo y un número negativo. Cualquiera de las dos cosas que pongan está perfecto. Por lo tanto, esto no tiene raíces reales. ¿Qué pasó? Que mi polinomio x cuadrado más 1 no se puede escribir como producto de raíces porque no tiene raíces reales. Luego, vamos a decir, finalmente, que mi polinomio p de x lo voy a poder escribir como x menos la raíz de 2, que va a ser mi primer polinomio, x más la raíz de 2, que es por esta raíz que está acá, y x cuadrado más 1, ¿sí? Y acuérdense que como no tiene coeficiente principal, porque acá no tenía, o sea, el coeficiente principal vale 1, ¿sí? Como vale 1, sigue teniendo el mismo coeficiente principal. Entonces, este es mi resultado final. ¿Sí? Este es mi polinomio factorizado por sus raíces. ¿Qué es lo que vamos a decir? Ustedes me dirán, pero ¿cómo? Si es un polinomio de grado 4, tiene que tener 4 raíces. Bueno, nosotros conocemos dos, que son la raíz de 2 y la menos raíz de 2, y las otras dos raíces no las conocemos porque no son reales, ¿sí? Están metidas en el x cuadrado más 1. Y lo que son esas raíces no nos importa. Nosotros nos quedamos con que conocemos de las 4 raíces, 2 raíces, ¿sí? Finalmente vamos a ver este teorema importante. Me dice, el resto de dividir un polinomio p de x por el mónico de grado 1, x menos c, es igual al valor numérico del polinomio p de x en c, es decir, p en c. ¿Qué es este trabalengua? La idea va a ser que si yo agarro un polinomio p de x
¿sí? Yo agarro un polinomio P de X y lo divido por el polinomio X menos C. El resto, si esto me va a dar una cuenta, el resto, ¿sí? El resto que está acá abajo, el resto de X, ¿sí? Que acuérdense que como estoy dividiendo por un polinomio mónico, va a ser, por un polinomio mónico de grado 1, va a ser un número ese resto. Ese resto va a ser lo mismo que si yo calculara el polinomio en C. Veamos un ejemplo. Si yo tengo, ¿sí? Fíjense acá, me dicen, hallemos el resto de dividir el polinomio tanto por x más 2 sin realizar la división. O sea, yo no quiero hacer la división y quiero encontrar el resto. Justamente este teorema me va a venir a ayudar. Me va a decir, como yo les decía recién, que el resto es lo mismo que calcular P en C. Lo que voy a hacer es decir, bueno, voy a calcular el polinomio en el valor, ¿cuánto? Si es x más 2, mi mónico de grado 1, yo quiero calcular P en menos 2. Acuérdense que la forma es x menos C, ¿sí? Siempre el menos está. Entonces, si es más 2, en realidad es menos 2. Por eso va un menos 2 ahí. Entonces, ahora lo que voy a hacer es poner P en menos 2 va a ser menos 2 a la quinta, menos 7 por menos 2 al cuadrado, menos 35 por menos 2. ¿Sí? No nos vamos a gastar haciendo la cuenta complicada. Esto nos va a dar menos 2 elevado a la quinta, que nos va a dar menos 32, más, menos 7 por 4, más 2 por 35. Esto nos va a dar 10. ¿Sí? Hacemos la cuenta, la calculadora, no nos complicamos. Y eso nos va a dar 10. ¿Sí? Fíjense que lo que va a terminar pasando acá, que ese es el resto. Si yo hubiera dividido x quinta menos 7x cuadrado menos 35x, todo dividido x más 2, más allá del cociente que me va a quedar acá y de toda la cuenta, finalmente me hubiera dado 10 el resto. Y acá hubiera terminado la ecuación, la división. ¿Sí? Para esto es para lo que me sirve el teorema del resto. ¿Sí? Para este tipo de problemas es para lo que me sirve el teorema del resto. Fijémonos ahora un nuevo problema. Si yo tengo esto que está acá, determinemos el valor de b para que el polinomio, ese que está ahí, sea divisible por x más 1. ¿Qué significaba que sea divisible? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que significaba que el polinomio, que el resto me diera 0? Eso lo habíamos visto cuando cuando hablábamos al principio de la factorización de un polinomio. ¿Sí? Si es divisible, si el resto me da 0. Entonces, ¿qué voy a decir? No tengo que hacer la cuenta, no tengo que hacer la división. ¿Por qué? Porque el teorema del resto me ayuda y me va a decir, bueno, si yo quiero dividir este polinomio por un polinomio mónico de grado 1, lo que me dice el teorema del resto es que el resto de hacer la división de p de x dividido x más 1 es lo mismo que calcular p en menos 1. ¿Sí? Entonces voy a calcular p en menos 1. ¿Y cuánto va a valer ese p en menos 1? ¿Cuánto nos va a valer? ¿Tenemos idea? Sí tenemos idea, porque me dice que es divisible. Si es divisible, el resto tiene que dar 0. Por eso vamos a decir, bueno, p en menos 1, que es menos 2 a la menos 1 a la cuarta, más b por menos 1 al cuadrado, más 5b por menos 1, eso me tiene que dar 0. Entonces hacemos la cuenta, menos 1 a la cuarta es 1, entonces me queda menos 2, más b, porque menos 1 al cuadrado es 1, menos 5b me tiene que dar 0. O sea que menos 2 menos 4b me tiene que dar 0. O sea que menos 4b me tiene que dar 2. O sea que b me tiene que dar
2 dividido menos 4, o sea, lo vamos a poner acá arriba. B va a tener que ser menos 1/2. ¿Sí? Y ahí obtuve el valor de B que me estaban pidiendo sin tener que hacer la división, utilizando el teorema del resto. Con esto llegamos al final de la clase y acá les dejo unas preguntitas para la clase.